¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y para todas. Esto es Desde el Conocimiento, con temas que vamos a abordar relacionados con la educación, relacionados con la ciencia, vinculados con la tecnología. Los tres ejes temáticos que vamos a estar compartiendo con todos ustedes tienen que ver, uno, con el cambio climático. De eso hablaremos en instante. Ha hablado el presidente de la República Argentina hace poquito tiempo, pero es un tema instalado a nivel mundial. ¿Cómo afecta a nuestra vida cotidiana? ¿Por qué hay que hablar tanto de cambio climático y por qué tomó tanta trascendencia y notoriedad? En instantes vamos a estar tratando este tema. Otro de los temas que vamos a hablar está vinculado con la ciencia, directamente con un software, con un programa especial que se ocupa de las enfermedades tropicales. Vamos a estar charlando con un científico argentino que está liderando uno de los proyectos que están tratando y que están buscando la detección exacta de la droga que permite combatir algunas de estas enfermedades. Es muy pero muy interesante y por eso lo vamos a estar desarrollando en minutos nada más aquí en Desde el Conocimiento. Y para cerrar nuestra linda jornada nocturna que tenemos por delante, Jimmy Persic nos va a hablar de los datos, de la información, del sistema universitario argentino. ¿De qué nos va a hablar puntualmente? De las estadísticas. ¿Cuántos alumnos se sumaron pese a la pandemia al sistema universitario? Va a ser un cuadro comparativo muy interesante. Seguramente va a romper muchos prejuicios o muchos preconceptos que muchos de nosotros teníamos en relación al comportamiento de los alumnos y de las alumnas en la República Argentina. Seguimos en Desde el Conocimiento, vamos a tomar contacto con Enrique Maurtúa, que es experto en negociaciones en cambio climático de la ONU. De tanto hemos charlado acerca del cambio climático y cómo se ha puesto en agenda permanente. Enrique, soy Luciana Rubinska, estoy con Jimmy Persic. ¿Cómo te va? Hola Luciana, Jimmy, ¿cómo están? Gracias. Un gusto estar con ustedes Para hoy. nosotros también. Vamos a empezar por el principio. ¿De qué se habla cuando se habla de cambio climático? ¿Y por qué hoy para un sector como son los adolescentes es un tema que toma tanto protagonismo? Bueno, cuando hablamos de cambio climático hablamos de lo que es el cambio en lo que es los registros climáticos de un periodo de tiempo más o menos sostenido. Es decir, es el promedio de los últimos 30 años. Por eso hablamos de cambio climático y no que, bueno, hoy llueve o hoy está soleado. Cambio climático significa que ese promedio de 30 años va cambiando en el tiempo por todo lo que estamos haciendo, o sea, por todo lo que son las acciones de los seres humanos a la hora de generar energía, industrializarse, empezar a hacer deforestaciones o incluso la producción misma de alimentos. En muchos casos tiene sus impactos. Esto hace que cambie el clima. Entonces las proyecciones que se hacen en largo plazo justamente lo que habla es de que esos cambios empiezan a tener impactos. Entonces ahí es donde empezamos a ver que esos impactos pueden ser la pérdida de ecosistemas, pueden ser la pérdida de los propios sistemas de producción de alimentos o incluso catástrofes climáticas, eventos extremos del clima que pueden tener daños severos, como los conocemos por ahí, con casos de lluvias, inundaciones, sequías, huracanes en lugares que antes no ocurrían. Todo eso son las proyecciones que la ciencia nos dice, ¿no? O sea, desde hace 30 años la ciencia nos habla de estos temas. Y las generaciones más jóvenes de ahora son las que realmente han escuchado a la ciencia. Son las que realmente dijeron los efectos más graves del cambio climático los vamos a tener que lidiar nosotros con esto. Entonces estas generaciones son las que realmente dijeron se acabó. O sea, los adultos, que son los que están tomando decisiones hoy, que tomaron decisiones por los últimos años, no están teniendo en cuenta que nosotros somos la generación que vamos a tener que efectivamente lidiar con las consecuencias. Por eso te preguntaba acerca de los adolescentes, para
ubicarlos en una cuestión etaria, no solamente porque a ellos les importe, pero sí porque esté en agenda, cuando en otras épocas por ahí no estaba en agenda, y sin embargo levantaron la bandera e hicieron que muchos de nosotros empezamos a tener real dimensión de lo que está produciendo el cambio climático en el mundo. Es que en realidad, si lo miramos, o sea, lo que pasa es que normalmente la gente lo mira como algo que va a ocurrir más adelante, algo que va a ocurrir cuando quizás muchas personas no estén. Y la realidad es que el cambio climático está ocurriendo hoy. Los impactos los estamos viendo hoy. Nuestro país viene perdiendo puntos de PBI por sequías prolongadas. O sea, eso es un problema de hoy. O sea, no es un problema de el año 2050. Entonces, no solamente que estas generaciones ven que les toca a ellos, o sea, tratar de lidiar con las consecuencias, sino que además ya tenemos las muestras claras de que eso está ocurriendo ahora. Buenas noches. Dos problemas, a ver cómo lo podemos explicar. Uno es, los países que más contaminan, tienen fronteras. Ahora, las consecuencias del cambio climático no tienen las fronteras políticas que tienen los países. Y las consecuencias son para todos. Lo que hace de deforestación en otro lado del mundo afecta, aunque nosotros cuidemos el medio ambiente, esto tiene que ser una discusión global, ¿no? Bueno, justamente por eso es que Naciones Unidas toma cartas en el asunto desde hace 30 años. Está el panel de expertos sobre cambio climático, que es un panel compuesto entre científicos y representantes gubernamentales, que es el que informa todas las decisiones que Naciones Unidas toma. ¿Por qué? Porque, como dijiste bien recién, es un problema global. O sea, no importa que las emisiones se generen en un punto de la Tierra, eso puede afectar a los impactos climáticos en otro lugar de la Tierra. Entonces, y en ese sentido, es muy importante hablar de esos niveles de responsabilidad, esa acción colectiva. Por eso es tan importante que se retome la lucha contra el cambio climático con todos los países tirando para el mismo lado. Es muy importante que la acción sea no solamente coordinada, sino cooperativa, porque realmente acá el cambio climático no va a discriminar entre cuál fue el que emitió o quién es el que tiene más responsabilidad. La atmósfera cambia, recibe más gases, el sistema climático se modifica y los impactos ocurren en cada lugar de la Tierra con sus diferentes maneras, mejor dicho. Ahora, eso también tiene impactos económicos. Los países que más contaminan tienen más desarrollo industrial y eso hace que los que tenemos menos desarrollo industrial no podamos desarrollarnos, ¿no? Ahí hay también otra discusión, la otra cara de esa moneda, ¿no? Bueno, ahí creo que hay un par de cosas importantes de todo eso que mencionas, ¿no? O sea, por un lado, un concepto que se usa mucho a la hora de hablar de las negociaciones climáticas, que es el de las responsabilidades comunes, porque todos los países tienen responsabilidad, pero son diferenciadas. No es lo mismo el nivel de responsabilidad de un país como Estados Unidos o Canadá, que se viene industrializando desde hace 150 años con los niveles de desarrollo que conocemos que tienen, que un país como Argentina o como Bután o como Nepal, que todavía son países que están en vías de desarrollo o que incluso todavía son países muy poco desarrollados. Entonces, por un lado tenemos esa parte de la discusión, ¿no? O sea, cómo se encara desde ese nivel de responsabilidad. Y por el otro, es muy importante también empezar a ver el tema de quién está más capacitado o tiene más herramientas para hacerle frente a este problema, ¿no? Entonces ahí es donde volvemos a esta cuestión de inequidad, ¿no? A nivel global, en donde hay países que por más que vengan los impactos más graves del cambio climático, van a estar parados en otro lugar para poder afrontarlo. Y otros países que les va a costar muchísimo más y que van a sufrir consecuencias muy graves frente a los impactos que se vienen. Entonces ahí es muy importante empezar a poner todo el sistema económico, todos los sistemas productivos en esa línea, porque si no, realmente
no va a haber diferencias. O sea, los impactos van a ocurrir y es muy importante que podamos afrontarlo de manera colectiva. Y ahí hay una parte más que tiene que ver con que ese desarrollo no implica que uno está condenado a no desarrollarse si quiere estar en línea con la acción climática. Hay un concepto que se usa que es el del desacople de las emisiones, que hasta hace un tiempo, quizás hasta hace unos 20 años, quizás 30, podríamos suponer de que más emisiones, más desarrollo. Hoy por hoy eso ya no va más. Eso es un concepto viejo ya. O sea, hoy por hoy un país puede desarrollarse, puede solucionar un montón de problemas, como el hambre, la pobreza, sin necesidad de afectar o ser parte del problema del cambio climático. Lo cual deja sin excusas a muchos de los gobiernos de usar esto de, bueno, pero yo tengo el derecho a desarrollarme económicamente. Es totalmente posible. Interesante todo lo que nos estás contando y principalmente entender que el desarrollo no está hoy por hoy relacionado directamente con la contaminación y que puede ir por caminos distintos y que hay que cuidar, por supuesto, el mundo donde vivimos. Gracias, Enrique. Muchas gracias a ustedes. Vamos a contarte cómo funciona la Escuela de Oficios de la Universidad de La Plata. Obra de la que les quiero contar hoy, que tiene que ver con el Hotel Escuela que es de la universidad, que está en la calle 51, 8 y 9, fue un desafío enorme para el Centro de Servicios de la Escuela Universitaria de Oficios, ya que era la primera producción seriada a gran escala que íbamos a hacer. En total fueron 334 muebles que incluyeron escritorios, placares, módulos de respaldares de cama, mesitas de luz, y significaron más de 250 placas que hubo que procesar. Y esto se hizo, bueno, con la dirección de Pablo Castaño, que es nuestro profesor de carpintería, el alma mater de este equipo, y 8 compañeros que habían egresado, algunos y otros estaban avanzados en el curso de carpintería. Estamos muy contentos, muy felices y bueno, esperemos que pronto podamos empezar a disfrutar esa hermosa obra que es el Hotel Escuela de la Universidad Nacional de La Plata. Tuve la experiencia de formar parte del equipo que fabricó y colocó el mobiliario en el nuevo hotel de la UNLP. Esta experiencia laboral fue muy nueva para mí porque implicó poder trabajar en equipo, compartiendo técnicas y mostrándonos entre todos nuevas formas de llevar a cabo el trabajo. Todo esto implicó poder conocer un poco más la obra por dentro y ganar mucha experiencia en lo que es el traslado y la colocación, la instalación de todos estos muebles. Fue una experiencia laboral muy completa. La verdad que la experiencia nos sirvió a todos para poder volcar todos los conocimientos que fuimos adquiriendo durante la cursada. A su vez, el trabajo en obra, porque tuvimos que hacer la colocación. Y fue un desafío muy grande para todos porque fue la obra más grande que la escuela tomó hasta el momento, así que muy agradecido por la experiencia. Números, datos, información acerca del comportamiento del alumnado en las universidades durante la pandemia. No. Dije mal. No, sí, no, lo dijiste bien. Okay. Es en la pandemia, pero comparado con lo que venía de antes. Claro, o sea, por supuesto, sí. Es una serie de estadísticas muy importantes que tiene el Ministerio de la evolución de varios indicadores de las universidades. Esta semana publicamos una síntesis, todos los años publicamos un anuario y una síntesis. Y me parece muy, muy serio, me parece muy importante que los que nos ven sepan que está la serie, que está publicada, que son datos muy importantes, que ponen a la Argentina en un lugar muy importante. Esto es de un periodo 2019-2020 y vamos a tirar algunas cosas que comparan esto con el 2018-2019. Bien, perfecto. A ver, ¿qué pasó? Mirá, 2.343.587 estudiantes, un número enorme para una población de 45 millones de habitantes, pero que uno diría de 0 a 18 no van a la universidad. Bueno, una tasa de escolarización muy importante, solo comparable con Cuba para Argentina, muy importante. 11.245 carreras de grado
pregrado y posgrado. Y 131 universidades públicas y privadas en todo el país. Había una internacional que ya no emite títulos. Vamos a la siguiente. A ver. Y ahora puede ser que venga todo desordenado, ¿eh? Ah, bueno. Pero igual hay que jugar, es así. vamos a decirlo. Mirá, un dato que en la Argentina viene madurando y que es un muy buen dato. El 23,2% de los inscriptos a carreras de pregrado y grado está optando por carreras vinculadas a la ciencia o la tecnología. Es un indicador que viene creciendo. Hace 10 años estaba en 18, viene creciendo y es un buen indicador para la Argentina. Tiene que ver con la coyuntura. Y tiene que ver, ¿no?, con la coyuntura, tiene que ver con estímulos, tiene que ver con decisiones, tiene que ver con eso. Vamos a la siguiente. A ver, más datos, más información del sistema Más universitario. información. La retención y la tasa de cambio. Mira, esto es un buen dato para el sistema universitario argentino. Quiere decir que de los que se anotan al otro año, el 61,6% de los chicos vuelve a estar, se vuelve a anotar. Contra ese discurso de que no se recibe nadie, que todos se van, que... Bueno, 100 chicos entran este año, al otro año 61,6 los volvés a tener. En las universidades públicas, el 62,3, levemente mayor que en las universidades privadas, 59,3. Pero hay un dato que también es muy interesante, que es de lo que te falta acá, 39,4, 38,4, el 22,7 no es que se fue de la universidad, el 22,7 cambió de carrera. Vos lo encontrás a tu DNI, a Luciana Rubisca, este año en una carrera, no está más en esa carrera, pero el 22,7 de ese 38,6 está anotado en otra carrera, ese mismo DNI. Y seguramente en esa inquietud o en esa duda que le surge a muchos estudiantes que arrancan una carrera y se dan cuenta que no es lo que quieren estudiar, pasa en los primeros años de ingreso a la universidad. Por supuesto, en primer año. En primer año. Bien. Negar eso que vos dijiste, lo que vos dijiste es lo más importante de todo. ¿Cómo un chico de 18 años no puede decir quiero estudiar esto, darse cuenta que no quiere estudiar eso y decidir... De hecho, bastante bajo, te digo. Por eso. Pero vos fíjate también algo que te va a gustar. En las chicas la continuidad educativa es mayor que en los varones. El 13,4 aparece de nuevo y en los varones es el 9,3. Mirá. O sea que eligen mejor, si querés. O eligen, exactamente. O cambian menos. Vamos a la que viene. Bueno. Seguimos con esto. 58,6 de las estudiantes son mujeres. La Argentina tiene más estudiantas que estudiantes. Y el 61,2 egresan. Hay más estudiantes y más egresan. Son mejores alumnas. Claro, a las claras con esta información. Vamos a la que viene. Después otro tema que ya lo hablamos y en algún momento vamos a volver a hablar es que, claro, que en los lugares de toma de poder las mujeres se ven con menor presencia. hay un incremento de la matrícula, el 5,6% respecto de del periodo anterior. Eran 2.227.000, 2.370.000, un 5,3%. La Argentina sigue incrementando su matrícula y le incrementó en el medio de la pandemia. Y el 80%, 79,6%, cursan en la universidad pública. Pregrado, grado y posgrado. Mirá qué buen número ese 5%. Es muy Cuando potente. algunos hubiesen pensado que iba a pasar lo contrario, el estudiante quiere estudiar y se acomodó rápidamente a la virtualidad. Y algo que decimos, algún día vamos a invitar a algún economista que cuente, el ciclo educativo va contra el ciclo económico. Cuando las posibilidades, hay menos trabajo, hay crisis, los sectores populares, esta es la oportunidad para estudiar. Crece la matrícula. Contra lo que piensa el sentido común, los sectores populares ven que tienen que aprovechar una oportunidad. Que es el camino, que es la herramienta, que es el vehículo. Exactamente. Excelente, Jimmy, gracias como siempre. Gracias, Luciana. Seguimos en Desde el Conocimiento y nos vamos a meter en el mundo de las investigaciones para saber hoy por hoy cuáles son los temas más interesantes o que más están investigando en la Argentina. Vamos a tomar contacto directamente con Fernán Agüero,
que es científico de la Universidad de San Martín y que está a cargo del equipo de investigaciones del CONICET y de la Fundación Instituto Leluar. Hay muchos temas para tratar, pero ya metiéndonos en uno sumamente interesante, vamos a preguntarle, después de saludarlo, sobre un software, sobre este software que estamos mostrando ahora en imágenes, que se utiliza para detectar enfermedades tropicales desatendidas. De eso vamos a consultarle. Fernán, estoy Luciana Rubinska, estoy con Jimmy Persic. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Buenas noches. Hola Jimmy, ¿cómo están? ¿Cómo te va? ¿De qué se trata este software? ¿En qué ayuda? Bueno, ¿Cómo se trabaja? Bueno, el software ayuda a identificar los mejores puntos de ataque para atacar patógenos humanos, parásitos, por ejemplo, bacterias, virus, que normalmente nos infectan, nos producen enfermedades. Existen medicamentos para muchos de ellos, pero para desarrollar nuevos medicamentos, para los que no tienen cura o no tienen tratamientos efectivos, es necesario diseñar estrategias de por dónde atacar. Bueno, el software lo que permite es ayudar a nosotros los investigadores, a los que trabajamos en esto, a encontrar cuáles son las mejores vías de ataque para cada uno de estos patógenos. Se analiza distintos puntos de ataque posibles y a partir de eso el software predice o prioriza cuáles son los mejores o los que tienen más chances de funcionar, además de proveer candidatos, ¿sí? Compuestos químicos, drogas potenciales para poder intervenir, para hacer, por ejemplo, una especie de quimioterapia, ¿sí? Hola, O sea, perdón, a ver si entendí bien. O sea, ¿qué medicamento atacaría mejor a distintas enfermedades? Mal de Sí, tal Chagas, cual. etcétera. Eso sería. Bien. Sí, medicamentos existentes, o en el caso de que se quieran desarrollar nuevos, esos medicamentos existentes por ahí no son los mejores, pero con el diseño químico se puede intentar mejorar o cambiar para que funcionen un poco mejor para cada patógeno. Fernán, buenas noches. ¿Por qué es un tema las enfermedades tropicales? Buenas noches, Jaime. Bueno, es un tema porque son enfermedades que afectan a poblaciones enormes, a muchísimos miles, millones de personas. Y normalmente son un problema porque son poblaciones que económicamente no representan un mercado. Entonces hay poco desarrollo desde la industria farmacéutica de este tipo de medicamentos. Porque justamente la población consumidora, entre comillas, no es una población que pueda pagar esos medicamentos. Entonces, finalmente siempre tienden a ser estados o las campañas de salud pública los que terminan comprando esos medicamentos si es que no son demasiado caros. Entonces, son un problema básicamente porque, como dije, son poblaciones muy grandes. Por ejemplo, Chagas afecta a millones de personas en Latinoamérica, malaria afecta a muchísimos, cientos de millones en todo el mundo. Entonces son un problema por eso, por la falta de inversión. Te hago ¿por qué no hay vacuna para el Chagas? ¿Por qué no hay vacuna para el dengue? ¿Porque son nuestras? ¿Es por eso? ¿O es porque...? Bueno, en parte es la falta de inversión, la falta de incentivos económicos, al no haber un mercado, como dije, y en otro contexto también es porque, no en el caso del dengue, pero en el caso de Chagas, el parásito que produce Chagas es un parásito complejo. Normalmente todas las vacunas que conocemos y que sabemos que funcionan son contra bacterias o virus, y hay muy pocas contra patógenos más complejos, contra parásitos celulares un poco más complejos. Y Chagas entra dentro de uno de esos. Entonces es la combinación de las dos cosas que no es lo mejor, es la falta de inversión y aparte que es un desafío un poco más complejo científicamente. Quiero aprovechar, Fernán, para preguntarte por una enzima optimizada que se necesita para detectar COVID y que no se trabaja, o sea, que la Argentina no la tenía, no la había desarrollado. ¿Eso ya está en desarrollo? ¿Ya se desarrolló? Contanos un poquito. También, estamos trabajando también en COVID, estamos como Están en todos lados. Hablando mal y pronto a cuatro manos, porque sí, aparte de lo que hacemos en Chagas, enfermedades atendidas, nos volcamos a la convocatoria COVID porque teníamos una idea que podíamos aportar algo, y lo que vos decís, es uno de los componentes que se usa en muchos de los reactivos de diagnóstico. Los reactivos de diagnóstico, como todo el mundo sabe, son complejos, llevan muchos componentes adentro para finalmente
hacer el ensayo diagnóstico y detectar, en este caso el que nosotros desarrollamos es para detectar el material genético del virus que produce COVID-19 y antes de hacer cualquier cosa, el material genético del virus, que es un ARN, es una molécula de ARN, hay que convertirla a una molécula de ADN y eso es lo que hace este componente. Todos los reactivos diagnósticos que están basados en la detección molecular del virus necesitan esto y ya sea una PCR o ya sea los reactivos que se usan en punto final, en el centro de atención primaria, que pueden a veces estar basados en tiritas reactivas, como muy parecidos al test de embarazo, pero que detectan el material genético del virus. En todos los casos hay que hacer primero una reacción en donde hace falta esta enzima. Esta enzima, digamos, al no estar en el país, había que importarla, como el resto de los otros componentes del kit diagnóstico. Esos componentes se pueden importar y las empresas que fabrican kit diagnóstico los tienen que formular y finalmente uno compra algo integrado, pero todas estas partes están ahí adentro y hay que importarlas y formularlas o integrarlas, o en este caso ahora lo va a producir una planta de una empresa argentina en Tandil y va a estar disponible tanto en formato de un kit de diagnóstico final, porque lo vamos a formular como un kit de diagnóstico final que lo va a vender la empresa, y además lo va a vender como un insumo industrial, para que otras empresas que desarrollan kit diagnóstico lo puedan incorporar y reemplazar importaciones. Para atrás, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. Vos Yo te dijiste- saqué del eje. No, es que quiero seguir con eso porque no sé si entendí bien. Vos lo que dijiste es, el COVID, el SARS-CoV-2 es un ARN y la enzima lo convierte en ADN. ¿Puede ser que dijiste eso? Dije eso, exactamente. Y a ver, ¿y cómo es O sea, eso? un buen alumno, Jimmy, Fernando. Pero, Es que todos los pero kits- para la tele, no para el posgrado, para la tele. Para la tele, sí. Hay virus, todo el material genético de los virus que nos infectan pueden ser ADN o ARN. Sí. Y todos los métodos de diagnóstico molecular que existen, lo único que saben hacer es detectar ADN. Entonces, para el caso de todos los virus que tienen material genético ARN, lo que hay que hacer es traducirlo, ¿sí? Básicamente es lo que hace esto. En forma molecular es un poco más complejo, pero en forma así, dicho sencillo, es que tenemos que convertir una molécula en la otra para después poder detectarla, porque todos los sistemas diagnósticos que tenemos y que funcionan con mucha sensibilidad, lo que detectan es ADN. Y la enzima es lo que hace que eso pase. Y la enzima es lo que hace que eso pase. Que básicamente, por ahí no lo sabían, pero están todos los kits de diagnóstico molecular de SARS-CoV-2, de COVID-19. Fernando, ¿alguna otra investigación que nos quieras contar o ya es suficiente con estos dos proyectos que están llevando adelante? Es mucho. Estamos trabajando también en diagnóstico de Chagas y mejorando el diagnóstico de Chagas crónico, de pacientes crónicos, pero también de Chagas congénito, que es muy importante porque el Chagas congénito, si se detecta a tiempo y se cura, se puede curar. Es un montón. En los niños que nacen de madres chagásicas, un porcentaje se infecta y si son tratados durante el primer año de vida, se pueden curar. Y eso es un paciente importante. chagásico menos. Entonces, estamos también trabajando en eso. Fernán, muchas gracias por estar aquí en Desde el Conocimiento y por contarnos acerca de todos estos proyectos e investigaciones que en menor o mayor medida nos benefician a todos y a todos. Gracias. A ustedes por el interés. Gracias. Alguna vez fuimos estudiantes. La voz de los estudiantes siempre tienen un espacio en Desde el Conocimiento. Bueno, muy buenas a todos y a todos. Mi nombre es Giovanni Muso, soy estudiante de la sede Córdoba Capital de la Universidad Nacional de Villa María, de la carrera de Ciencia Política. Elegí esta universidad por muchos motivos, pero creo que principalmente por el gran ambiente social que se vive ahí adentro como estudiante. Hay una relación excelente entre compañeros y compañeras, docentes y no docentes. La verdad que es un clima confortable, lindo, amigable. Creo que prefiero mucho más la virtualidad que la presencialidad, más allá que parezca una contradicción, pero no. Creo que la pandemia me hizo notar y aprovechar mucho más el tiempo que antes perdía o quizás invertía en viajar hasta la facultad, etc. Pude aprovecharlo más para tiempo de estudio, así que creo que en eso me benefició muchísimo la virtualidad. Me gustaría seguir con ese sistema, por lo menos mitad y mitad. En unos años me veo trabajando en una dependencia provincial o municipal o comunal, siempre relacionado a lo político claramente.
Y bueno, creo que a la carrera de Ciencia Política le agregaría justamente un nexo mucho más fuerte con la práctica en la vida real, digamos, para que todas y todos los estudiantes que estemos en esta carrera podamos hacer un nexo y una relación más fuerte con todos los organismos que existan en nuestra ciudad y en el país también. Y bueno, creo que este 2021, ojalá que sea un año normal, creo que con eso nos vamos a conformar todos y que bueno, que no nos sorprenda con nada raro y que sea muy positivo para todas y todos. Un abrazo. Inauguran un corredor sanitario promovido por la Universidad de La Pampa en una localidad de esa provincia. Bueno, hoy es un día muy especial para todos nosotros, para los que estamos acá presentes por la presentación de esta casilla móvil, de esta posta sanitaria móvil, que seguramente tendrá un montón de actividades fuera de lo que es el COVID. La casilla es mucho más que una casilla o una posta sanitaria. Queda en nosotros y nosotras ver cómo le damos uso a esta convergencia de sueños, de deseos, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, que la aprovechen y la disfruten. Y lo más importante es cuando uno muestra este equipo que sigue hacia allá con la empresa privada, que podemos las instituciones trabajar en forma conjunta. Todos nos debemos a ustedes y a toda la comunidad. Reclamen, pidan, porque es la forma siempre que la democracia siga vigente y nuestra universidad pública, con base democrática, siempre va a estar acompañando y siempre va a estar pensando en el territorio y pensando cada mes estratégicamente en nuestra provincia. Y le dejo el último mensaje que dijo Luz, ahora es de ustedes. Utilícenla y siempre lo que necesiten a disposición. Muchas gracias. En Desde el Conocimiento siempre hay un lugar, hay un espacio para las fake news, para que Soledad Gori, que es científica, nos cuente sobre esas informaciones falsas que hay que ponerle el acento para que no te quedes con una idea que no es cierta. Por ejemplo, en relación a la trombosis, porque se habló mucho de algunas vacunas puntuales y lo que puede llegar a provocar. Bienvenida, Soledad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, bueno, hemos escuchado muchas idas y vueltas, ¿no? Sobre la formación de trombos en, más que nada en personas vacunadas. En realidad con AstraZeneca es a la que más le pegaron, podríamos decir, ¿no? Porque también en verdad lo que les quería contar es que hay un estudio en el cual también se ha visto en otras, por ejemplo en Pfizer y Moderna también se ha visto que puede estar en realidad es una formación de coágulos, pero es muy rara, se le llama trombosis de senos venosos cerebrales. Es así, después de muchas idas y vueltas, como les decía, porque había mucha noticia, todo era noticia, ¿no? En definitiva, siempre hay vigilancia, es algo importante también remarcarlo, siempre se vigila una vez que ya estamos en la etapa de farmacovigilancia, como ahora que se están aplicando las vacunas, más a tantos millones de personas, ¿no? Es como que es algo sin precedentes esto. Continúa la vigilancia que se hace en los ensayos clínicos, pero obviamente tenemos tantas personas que están siendo vacunadas que los eventos que son muy raros en los ensayos clínicos, lo que se sabe que son efectos adversos, se les llama muy raros o muy poco frecuentes, empiezan a aparecer cuantas más gente vacunada hay, ¿no? Entonces es lógico y es esperable que empiecen a aparecer algunos eventos, más con justamente estas vacunas que se están dando a muchísimas personas. Entonces es algo bueno que pase, digo, ¿no? Esto de que se pausa, que se investiga, ¿no? El proceso de vacunación. Y en definitiva es algo bueno, es lo que tratamos siempre de explicarle a los que nos escuchen, a los que nos siguen. Pero bueno, en particular se dio igual mucha... Vos decís que es bueno porque sos parte de la comunidad
comunidad científica, para nosotros cuando Bueno, escuchamos sí, que tal obvio. vacuna genera tal efecto. Es que el agarra problema pánico. siempre es la comunicación. Ahí está el tema. Creo que siempre caemos en lo mismo, ¿no? Que en verdad es, bueno, empezar a conocer y a transmitir cómo es el conocimiento científico, cómo es que se hace, que estos procesos ocurren y que el problema es que ahora todo es noticia. Entonces todo es un efecto adverso, todo. Entonces la realidad es que se empezaba a asociar hace unos meses ya y se iba frenando, si recuerdan, se iban frenando las vacunaciones, ¿no? Más que nada de AstraZeneca, por la generación de trombos. La realidad es que en estos últimos días hubo algunos trabajos y una revisión, y de hecho de la EMA han sacado comunicado, en el cual sí se asoció, se generaría una trombosis, esta que les decía, cerebral, que es muy rara. De hecho, se ve que en realidad se da en 4 de cada 1 millón de dosis, ¿sí? En el caso de AstraZeneca. Y en el caso de Pfizer y Moderna lo mismo, tienen la misma cantidad. Aunque Pfizer y Moderna dicen que ellos no tienen nada que ver y que en sus estudios no ocurre Yo no había esto. escuchado lo de Pfizer y Moderna, había escuchado solo AstraZeneca. Y claro, porque pasa esto. No es casualidad. De hecho, Moderna ha sacado un comunicado y el día que sacó el comunicado diciendo nosotros no encontramos esa relación, aumentaron 8% sus acciones, gracias. La parte económica, ¿viste? Pero como que no la estás manejo. diciendo Sí. que Una bomba te acabo de tirar. No, digo, pero es interesante que esa detección de trombosis, que además es un porcentaje muy chiquito y acaba de poco explicar frecuente, perfecto que hay patologías que se van a empezar inevitablemente a detectar por la cantidad de personas que están siendo vacunadas, pero que digamos es en proporción la misma cantidad de las 3 vacunas de las que vos mencionaste, Pfizer, Moderna y AstraZeneca, pero a nosotros solamente nos llega que es la AstraZeneca, que es además la vacuna que Argentina tiene acuerdo y que tiene que... Y ahora también llega de Janssen, la de Johnson & Johnson, también en los últimos días también se asoció, solo que se vio en 2 casos cada 1 millón en ese caso, pero también si uno busca titulares y busca a nivel medios, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál es la vacuna con peor prensa? Bueno, después de Sputnik, creo en su momento acá localmente, AstraZeneca, la verdad que con toda esta movida de la trombosis, tuvo bastante fea prensa. Pero la realidad es que este estudio lo que demuestra también es que por COVID-19 en sí, tenemos 39 casos por millón. Entonces, en verdad es 10 veces más la probabilidad. Sí. O sea, hay más casos de trombosis en infectados de COVID que en vacunados de COVID. Sí, o sea, totalmente. Totalmente. No, digamos, yo no puedo decir una fake porque no es lo que estoy investigando, pero en principio no pareciera haber... Pero te lo dice Soledad, Jimmy. Por eso es lo que estoy tratando de preguntar. Sí, la realidad es esa. Por eso justamente todos los agentes regulatorios, más allá de frenar, evaluar y estudiar a ver si es así o no, porque muchos otros procesos y eventos trombóticos no tuvieron al final relación con la vacuna. O sea, siempre hay que investigar todo, pero este en particular, que es de el seno venoso cerebral, sí podría tener relación. Hay varias hipótesis, todavía no hay nada concluido de qué sería lo que lo activa, y que encima tengan en común varias vacunas distintas, ¿no? Porque son distintas plataformas, pero la realidad es que sigue siendo más frecuente por COVID, ¿sí? Es más, hay eventos trombóticos en pacientes de COVID, hasta en un 15% de todos los pacientes de COVID tienen algún tipo de trombosis. De hecho, muchas veces los que están más complicados tienen más probabilidad de tenerlo. Entonces, siempre lo que dicen todos los agentes regulatorios es eso, que el beneficio de la vacunación es mucho mayor que el riesgo. Esa es la realidad. Es el dato clave. Sí, es ¿no? un dato clave, sí, Porque totalmente. en realidad la información tendría que ir por ahí, desde la pregunta que vos hiciste. Si hay más personas con COVID que después tienen trombosis. Claro, hay más probabilidad. Sí. Claro, hay más probabilidad que vos, no vacunándote, tengas trombosis que vacunándote. Claro, además, tal cual, porque al no tener protección, lo que pasa que es eso, el tema es que solamente sale de AstraZeneca, entonces se juega eso de que, bueno, te elijas vacunar con otra como si fuera posible también, ¿no? Que ese es el punto, informar así cuando vos no podés ir a elegir la vacuna tampoco, ¿no? Y además es sobre una base falsa, ese es el problema, porque aunque exista ese riesgo, también, como les digo, aparece en la misma frecuencia, aparece también en Pfizer y Moderna, ¿no? Clarísima, como siempre, Soledad Gori, un placer tenerte acá. Por favor, un placer.
Como siempre, seguimos escuchando a nuestros protagonistas. Mi nombre es Ana Belén Medina, soy estudiante del profesorado de licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Misiones. Elegí esta universidad en principio porque es pública, gratuita, laica, feminista y sobre todo de calidad científica. Y además de todos esos atributos que mencioné, me queda cerca porque está en mi ciudad la facultad a donde hago la carrera. Si tengo que elegir entre la virtualidad y la presencialidad, me quedo con ambas porque la verdad que cursar en pijamas y en pantuflas es un viaje re de ida, aunque entiendo que la presencialidad, en el marco de la presencialidad, construir conocimiento colectivo con los compañeros también es algo fundamental. ¿Cómo me veo cuando me reciba? Y mi aspiracional más alto sería ser investigadora del CONICET. ¿Qué le cambiaría a mi carrera? Capaz que en términos de bibliografía estaría muy interesante que se haga una revisión en clave de género y feminista, porque por ahí la gran historia construida de los hombres dejó afuera a las mujeres negras, indias, y no es que nunca estuvieron, sino que hubo un borramiento histórico producto de esa gran historia. Qué lindo escuchar que algunas estudiantes sueñen con ser científicas. Te quiero aconsejar algo, es muy importante que durante esta pandemia nos vamos a una tanda muy pero muy cortita, después vamos a estar hablando de la virtualidad con dos rectores de las universidades. Ya venimos. Momento de hablar de la virtualidad, tema recurrente pero interesante para seguir conversando con dos rectores de dos universidades diferentes. Vamos a tomar contacto con ellos virtualmente, exactamente. Vamos a charlar con Héctor Paz, que es el rector de Santiago del Estero, de la Universidad de Santiago del Estero, y también con el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Juan Carlos del Bello. Gracias a ambos por estar del otro lado. Empiezo por Paz, así los saludo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está funcionando la virtualidad allí en Santiago del Estero? Gracias por estar en Desde el Conocimiento. Gracias, Luciana, por permitirnos compartir este espacio importante para nosotros de Santiago del Estero. Saludamos también a Juan Carlos del Bello. Juan Carlos, gracias por estar del otro lado. ¿Cómo funciona la virtualidad? ¿Cómo está funcionando en las universidades? Hola, ¿qué tal? Mira, funciona muy bien. Estamos asegurando el derecho a la educación universitaria. Obviamente no es lo mismo que la presencialidad, pero hay muchas facetas de la virtualidad que han venido para quedarse. Hemos aprendido mucho, los estudiantes también, y el año pasado hemos tenido un desempeño de los estudiantes sorprendentemente bueno, muy bueno, incluso respecto a los niveles de aprendizaje del año anterior, o sea, el 2019. Esperamos en el 2021 alcanzar las mismas metas que hemos logrado el año pasado. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo fue el rendimiento de los estudiantes de Santiago? ¿Cómo fue el rendimiento de los estudiantes de Santiago? Buenas noches, Jimmy. Para nosotros, desde el inicio de la pandemia, a través del Consejo Superior, hemos decidido justamente el acompañamiento pedagógico a través de la virtualidad. En un inicio ha sido un acompañamiento que tenía que ver justamente con la vinculación de nuestros estudiantes y sus profesores. Al avanzar este tiempo hemos ido incorporando herramientas que son de tipo tecnológicas, que ha permitido abrir aulas en plataformas como la Moodle y a partir de ahí poder desarrollar las actividades en cada una de las cátedras y de esa manera cumplir los objetivos. Si bien, de hecho, la virtualidad no es lo mismo que la presencialidad, sin embargo, en nuestra universidad hemos podido cumplir los objetivos para el dictado, el cursado de las asignaturas, la regularización de las materias
la toma de exámenes finales, la toma de tesis, trabajos finales, y también, de hecho, hemos podido egresar estudiantes durante todo este tiempo. Esto significa para nosotros algo muy importante porque se han cumplido los objetivos de nuestra universidad en este tiempo de pandemia a través de la virtualidad. Pero quiero hacer una mención especial aquí que para nosotros ha sido muy relevante. El plan de virtualización de la educación superior, el plan BES, que nos ha permitido a nosotros fortalecer nuestros sistemas de virtualidad a través de la adquisición de equipos informáticos, de licencias para software, de contratación de equipo técnico de apoyo informático y también en la parte pedagógica, nuevos tutores y además la capacitación de nuestros docentes para poder realizar estas actividades de virtualidad. Le quiero preguntar a Juan Carlos cómo fue la inscripción a las distintas carreras, si hubo deserción escolar, si la virtualidad generó que algunos alumnos terminen siendo expulsados del sistema, o por el contrario, la cantidad de personas que se anotaron, de estudiantes que se anotaron, se mantuvo. Mira, este año registramos un incremento respecto del año anterior en la matrícula de un 35%. Es sorprendente, pero así es. O sea, muestra que estamos presentes y sobre todo las universidades que estamos en el interior. Y cuando digo el interior profundo, que obviamente comprende el conurbano bonaerense. A nosotros nos toca estar en la Patagonia Argentina, un territorio de baja densidad poblacional, pero con el plan B, como decía nuestro compañero de Santiago del Estero, hemos podido aumentar nuestras capacidades, sobre todo de los servidores, la adquisición de software, etcétera. Teníamos una ventaja cuando iniciamos, que teníamos un sistema de educación a distancia sólido, robusto, reconocido por la CONEAU, así que pudimos migrar rápidamente. Nosotros ya contábamos con aulas virtuales de uso voluntario por parte de los docentes, así que pudimos, no tuvimos tiempos muertos, como se diría, desde una línea de producción industrial. Y en este sentido creo que estamos bien. Obviamente hay carencias que no las podemos resolver porque las pérdidas de empleo, de ingreso de los hogares, la atención de los pibes también para ayudar a sus familias hace que hayamos desplegado las becas de emergencia para poder contenerlos y como decía el rector de Santiago del Estero, también hemos introducido nuevas modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, como los tutores virtuales, que es una figura nueva, aparte de los docentes, y que han venido para quedarse. Y lo mismo trabajamos en el plano de la investigación y el desarrollo tecnológico. No nos toca estar en el tema de vacunas, etcétera, pero sí de máscaras faciales y en otras áreas del desarrollo tecnológico más de una perspectiva regional. Eso creo que es importante, sobre todo en una semana en que el INVAP ha exportado dos radares a Nigeria a través de una empresa de Emiratos Árabes Unidos y es la primera exportación de radares para uso civil por nuestra principal empresa de tecnología rionegrina y del país con la cual trabajamos juntos. Le quiero preguntar a Héctor y hacerle la misma pregunta. ¿Cómo fue la inscripción, la matrícula allí en la Universidad de Santiago del Estero? ¿Aumentó, se mantuvo, se cayó? Se incrementó notablemente y, como decía Juan Carlos recién también, yo podría agregar que en alguna facultad de nuestra universidad el incremento de ingresantes con respecto al año anterior ha sido del 100%, mientras que no en porcentajes muy importantes, pero una de las facultades ha tenido la oportunidad justamente de incrementar al doble los ingresantes en este año. También hemos desarrollado actividades de investigación y de extensión durante el tiempo y en relación a la pandemia, nuestra universidad ha sido seleccionada en 5 proyectos, tanto por la agencia como por el COFECIT, en los cuales hemos desarrollado 2 tipos de proyectos. Proyectos que apuntaban al estudio del virus y en sí la influencia del SARS-CoV-2 y otras que estaban orientadas a la pandemia, a la enfermedad en sí, que tenían que ver con el acceso a los derechos de educación, de salud, de trabajo, las problemáticas de género que se han suscitado en este tiempo. Nosotros hemos desarrollado estas investigaciones, estos trabajos,
También desde el inicio de la pandemia, nuestros investigadores, nuestros docentes han desarrollado dispositivos que tienen que ver, por ejemplo, con auxiliares de respiradores, sanitizantes, cámaras termográficas, también de hecho sistemas de desinfección basados en ozono o lámparas UV. Siempre desde el inicio de esta pandemia, nuestros docentes e investigadores han demostrado, y esto es algo muy importante, que todos los años de investigación que vienen desarrollando a través de los distintos proyectos ha sido una inversión formidable del Estado en estas políticas. ¿Por qué? Porque ahora que lo necesitamos, ha sido inmediata la respuesta. Inmediata la respuesta, como digo, a través de dispositivos o políticas públicas sociales que han permitido mitigar y contrarrestar los efectos de la pandemia y también, de hecho, del virus en sí. Juan Carlos y Héctor, muchas gracias por haber sido parte aquí en Desde el Conocimiento. Muy amables. No, gracias a vos. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes, bueno, Luciana, Jimmy y a mi colega Juan Carlos. Adiós, buenas noches. Y hemos llegado al final, Jimmy Persigue, hemos llegado al final cansado ya, ¿no? A esta hora, agotado. Agotado. Pero siempre el placer de poder estar haciendo Desde el Conocimiento. Muy buen programa. Aquí, sí, exactamente, aquí en C5N. Nos vemos el próximo sábado a las 11:30. Nos vemos el sábado. Que tengan una buena semana.